Bienvenidos a Contaminación en Ambientes de Trabajo y Ventilación. En esta oportunidad vamos a ver ventilación localizada. Recuerden que es material complementario a lo que está desarrollado y preparado en el módulo. Cuando nosotros aplicamos los principios de ventilación general a un local donde tenemos gases, olores y polvo, podemos tener varias problemáticas concretas. Por ejemplo, una instalación poco económica y en algunos casos poco efectiva por los grandes volúmenes de aire que vamos a transportar o vehicular. También vamos a tener una repercusión energética en locales con calefacción y vamos a tener sobre todo una extensión a todo el recinto de un problema que inicialmente estaba localizado en la fuente generadora de ese contaminante. Entonces, siempre que sea posible, lo mejor que podemos hacer como especialistas en seguridad e higiene en el trabajo es solucionar el problema de contaminación en el mismo punto donde se produce y se genera ese contaminante. Entonces, vamos a captar ese contaminante lo más cerca posible de la fuente de emisión antes de que se disperse a la atmósfera del recinto y sea respirado por los operarios, tal como vemos en esa imagen de un puesto de soldadura. Tenemos dos grandes tipos de ventilación. Por un lado, la ventilación localizada y por el otro, la ventilación general. Fijémonos en la imagen. La ventilación localizada, ¿qué tengo? Tengo un captado del contaminante en la fuente generadora del contaminante. Tengo un baño de tratamiento donde se generan contaminantes. Arriba hemos colocado una campana de extracción, que es el dispositivo de captado. Hay una entrada de aire por una abertura donde va a producirse algún tipo de corriente errática con esa entrada de aire, pero ese contaminante va a ser captado a través del conducto. O sea, el contaminante junto con el aire. Bien, ese aire contaminado va a pasar a través del depurador, donde va a quedar retenido el contaminante y finalmente va a ser expulsado al ambiente exterior. ¿Qué pasa en la ventilación general? Fíjense en la imagen, nosotros tenemos una entrada de aire y por otro lado tengo un extractor, ¿sí? Ese símbolo como infinito me significa el equipo de extracción forzada. Entonces entra el aire, produce una dilución de ese aire en todo el volumen del depósito o del lugar de trabajo, por lo tanto estoy complicando la situación. Se produce una dilución de los contaminantes. ¿Cuándo aplico ventilación localizada? Cuando yo tengo interés en mantener esas sustancias molestas o nocivas en el nivel más bajo posible y voy a hacer una evacuación directamente de esos contaminantes en la fuente generadora antes de que sean diluidos. ¿Cuáles son las principales ventajas de la ventilación localizada? Voy a manejar menores caudales que cuando realice una ventilación general y también voy a tener menores costos de inversión, de funcionamiento y de calefacción. Entonces, debe ser prioritaria la decisión que yo tome ante cualquier otra alternativa y en especial cuando se emitan productos tóxicos en cantidades importantes. ¿Qué tengo que dar prioridad? A la elección de la ventilación localizada. Esta ventilación localizada o extracción localizada o captación localizada, como se llama en las diferentes bibliografías, tiene en cuenta estos cuatro elementos. El primero, el sistema de captación. Si ustedes ven la imagen, ese sistema de captación es una campana o es una cabina, ¿sí? A través de ese sistema de captación va a ser captado el aire junto con el contaminante y va a ser canalizado por ese transporte, ¿bien? Esos conductos que ustedes ven ahí, esos conductos secundarios o ramales principales. Después pasa por un sistema separador en determinadas instalaciones, como por ejemplo un ciclón, o bien por filtros de carbono activado, filtros de mangas o ciclones, ¿bien? Entonces pasa por ese sistema depurador. Y finalmente, como vemos en la imagen, tenemos el ventilador. Ese ventilador que tiene dos funciones, como inyector de aire o como extractor de aire, en este caso va a funcionar como un extractor de aire y finalmente manda el aire limpio al ambiente por el conducto donde vemos señalizado ahí como descarga. Vamos a ver ahora los elementos. El primer elemento era el sistema de captación, ¿sí? Ese dispositivo de captación o campana, ¿qué va a hacer? Va a evitar que el contaminante se esparza por el resto del local. Si ustedes ven la imagen de la izquierda, fíjense que tenemos fuentes generadoras del contaminante. Arriba tenemos las campanas, cada campana ubicada físicamente arriba de esa fuente generadora del contaminante. Y esas campanas son conectadas por conductos secundarios para ir a un conducto o ramal principal. Bien, entonces, si yo he elegido mal o he tenido un error al momento de seleccionar la campana,
Eso me puede impedir que el sistema capte correctamente los contaminantes o me puede llevar a compensar esa mala elección inicial utilizando caudales, costos de funcionamiento y costos de instalación excesivos. Bien, en el lado de la derecha tienen otro sistema con otro tipo de campanas. Fíjense que las formas de las campanas van a ser muy diferentes de acuerdo a la función que vayan a cumplir. Acá tienen tipos de campanas diferentes. En la primera columna tenemos el tipo de campana, en la segunda la descripción, el nombre con el cual se le designa, y en la tercera columna la fórmula del caudal de aspiración con la cual lo vamos a calcular. Diferentes modelos de campana tienen diferentes fórmulas, ¿sí? Esas fórmulas vamos a utilizar nosotros al momento de hacer la parte práctica. Acá también tienen otras imágenes de sistemas de captación de polvos en plataformas volcadoras de camiones y en la parte de abajo sistemas de aspiración de polvo o de cáscaras. Bien, entonces, de acuerdo a la necesidad se va a usar una forma de campana u otra, pero todas tienen el mismo objetivo: captar el contaminante junto con el aire que está justamente haciendo de vehículo o de motor a ese contaminante. Es muy importante en este sistema de captación que tengamos en cuenta la velocidad de captación de ese aire con el contaminante. Entonces, para que ese dispositivo sea efectivo, me tengo que asegurar de lograr esas velocidades mínimas de captación. Esa velocidad de captación no es más ni menos que la velocidad que debe de tener el aire para arrastrar los vapores, los gases, los humos, el polvo en el punto más distante de la campana. Tenemos acá en esta tabla valores de velocidad de captación. Como ustedes observan, hay dos tipos de sistemas: únicamente gases y vapores, y el de abajo partículas sólidas en suspensión. Bien, en la segunda columna nos da información sobre las características de la fuente de contaminación, en la tercera ejemplos de esos sistemas y en la cuarta la velocidad de captación. Vamos al primero. Únicamente gases y vapores, desprendimiento con velocidades casi nulas y aire quieto. Ejemplos: cocinas, evaporación en tanque, desengrasado. Velocidad de captación 0,25-0.5 metros sobre segundo. Bien, acá tengo dos valores, no tengo un rango de velocidades para elegir, tengo dos valores: un valor inferior y un valor superior. Bien, si ustedes van a la parte inferior de la tabla, van a ver que de acuerdo a los criterios que se cumplan, yo voy a poder elegir una zona inferior o una zona superior. Por ejemplo, para el desprendimiento con velocidades casi nulas y aire quieto, yo voy a suponer, o me van a dar como información, que tengo contaminantes de baja toxicidad. Esa es la consigna. Bien, yo voy a esta tabla y me fijo si ese criterio de contaminantes de baja toxicidad pertenece a los criterios inferiores o a los superiores. Como vemos acá, pertenece al segundo punto de contaminantes de baja toxicidad de la zona inferior. Por lo tanto, para este caso, para esta situación, mi velocidad de captación va a ser de 0.25 metros sobre segundo. Si hubiese tenido, por ejemplo, contaminantes de alta toxicidad, voy a tomar el valor superior. Y si fuese así, mi velocidad de captación va a ser de 0,5 metros sobre segundo. Lo mismo vamos a hacer, o los mismos criterios se van a tomar para cálculos relacionados a las diferentes situaciones que están indicadas en esta tabla. El segundo elemento es canalización de transporte. Como vemos en la imagen, tenemos ductos de distribución en la imagen izquierda o conductos principales de distribución en la derecha. Bien, entonces, una vez que he efectuado la captación de ese aire con ese contaminante, yo tengo que asegurar que ese aire contaminado sea trasladado a través de todos esos conductos. Para eso es necesario que la velocidad dentro del conducto impida la sedimentación o precipitación de las partículas contaminantes sólidas que van a estar en suspensión. Entonces, ese dimensionado del conducto se va a efectuar según sea el tipo de materiales que se encuentren en suspensión en el aire, como podemos ver en esta tabla. Valores mínimos de velocidades de transporte de aire contaminado en las conducciones. Tenemos, por ejemplo, para gases y vapores, el valor va a ser de 5 a 6, pero la bibliografía recomienda que generalmente se adopten velocidades de 10 metros por segundo. Si tengo humos, por ejemplo, húmedos de óxido de zinc y de aluminio, la velocidad va a ser de 7 a 10, pero la bibliografía recomienda que sean de 10 metros por segundo. Bien, entonces, de acuerdo al tipo de contaminante y si se encuentran polvo fino o polvo de toneles o polvos de cemento húmedo, voy a entrar a esta tabla y voy a poder encontrar el valor mínimo de esa velocidad de transporte. Todo está en la bibliografía.
Tercer elemento, sistema separador. La incorrecta elección que yo haga, tanto del separador o del tipo de filtro o del material de filtro, por las características, por las dimensiones, me van a generar mayores consumos de potencias, como también falta de limpieza en los mismos. Ustedes tienen acá en las imágenes, ¿sí?, que será un filtro, el filtro de aire en la toma del ventilador, la imagen que está a la derecha, y también tienen los elementos o sistemas separadores. Las cámaras de sedimentación, donde entra el aire junto con el polvo, en esa cámara se produce la separación, el aire va a salir por el costado y el sólido va a precipitar, y algo similar ocurre en los ciclones. Entra a una dada velocidad, sigue ese movimiento que ustedes ven tipo espiral, de forma tal de separar físicamente el gas o el aire del material sólido. Cuarto elemento, elección del extractor de aire, o sea, elección del ventilador en otras palabras, ¿sí? Si se hace un incorrecto dimensionamiento y tipo del ventilador, eso va a generar deficientes prestaciones, problemas logísticos de mantenimiento y consumo de potencia elevado o un rendimiento bajo del equipo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que asegurarse que las curvas características del ventilador estén siempre garantizadas por ese fabricante y que el ventilador funcione en la zona óptima de rendimiento. En la mayoría de los casos, prácticamente el 99%, vamos a usar ventiladores centrífugos como el que ustedes ven ahí en la imagen. ¿Y qué va a hacer el especialista en ventilación? Con los cálculos hechos va a ir a determinar cuál es la potencia o cuál es la curva que tiene que cumplir ese ventilador al momento de realizar la compra. Repasando. Cuando se puede identificar claramente el foco de contaminación que yo tengo, y para que el sistema sea más efectivo y económico, ¿qué voy a hacer? Voy a realizar una extracción localizada, ¿sí? Voy a captar localmente esa emisión nociva del contaminante. ¿Cuáles son los pasos que voy a seguir? En primer lugar, tengo que identificar la fuente generadora del contaminante, o sea, el punto de producción del contaminante. Lo voy a encerrar bajo una campana, bueno, encerrar entre comillas. Habrá casos en que puedo hacer un cerramiento y otros simplemente calcular la campana en la parte superior de la fuente generadora para realizar una extracción del contaminante. En tercer paso, tengo que establecer una succión capaz de captar, arrastrar y trasladar el aire posiblemente cargado de partículas, tal como vemos en la imagen. El aire ingresa por la parte posterior del operario de forma tal de alejar esos contaminantes de las vías respiratorias del operario y no generar una enfermedad profesional. Vamos a ver también que ese sistema de captación tenía 4 elementos, ¿sí? Como vemos en la imagen, en este caso tengo una campana. ¿Qué va a hacer la campana? Va a atraer el aire con los contaminantes que tengan para trasladarlo al lugar de descarga. Previo a ello va a atravesar ese transporte, o sea, va a atravesar esos conductos para poder llegar al filtro o separador. Y después de que llega al filtro separador, tengo aire limpio, entonces ese extractor de aire lo va a disponer al ambiente externo. Al momento de hacer la compra del equipo hay que asegurar que las curvas características del ventilador estén garantizadas por el fabricante y que el ventilador funciona en la zona óptima de rendimiento. Bien, cualquier duda que tengan respecto de la lectura del material del módulo o de estos contenidos complementarios que estamos teniendo, por favor no duden en escribirlo en el foro de consulta. Los espero allí, estamos en contacto.